¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Vamos a darle otro fuerte aplauso a Dios. Vamos a buscar en nuestra Biblia en Mateo 24. Mateo capítulo 24. No vengan a molestar, que le van a empezar el culto. Cuando se acabe el culto, coge la medida. No, Luciana. Cuidado, no vas a tumbar el celular. Es hermoso ahí, ¿no? Siéntate. O vienes que te cargue yo o vas donde Liliana que te cargue. O siéntate conmigo. Vale, usted tiene que rodarme un poquito más para allá. No, pero si ella se queda quieta. Gloria a Dios ahí. Y ahí sí, ya. Mateo capítulo 24. Versículo 1, versículo 3 en adelante. Bueno, nadie tiene Biblia. Dice la palabra del Señor, así leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Adelante, adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, colocamos esta reunión delante de ti, delante de tu presencia, para pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú glorificándote en nuestras vidas, Señor, a través de esta palabra, Señor. Que tu palabra en esta mañana, Señor, traiga salvación, que tu palabra traiga arrepentimiento, que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecados, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Toda distracción del enemigo, Señor, todo lo que no es tuyo, ahora, Señor, lo desautorizamos, lo echamos fuera. Llévate todo espíritu de incredulidad, llévate todo espíritu de apatía, de sueño, de desánimo. Llévate todo espíritu, Señor, perturbador, y abre las mentes, los corazones, para que cada persona pueda entender tu palabra. Y que tu palabra no vuelva vacía, sino que pueda dar fruto de arrepentimiento, que sea como espada de doble filo, que penetre hasta lo más profundo de cada persona, hasta partir el alma y el espíritu, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Que tu palabra sea como fuego, sea como martillo, que quebrante cada corazón endurecido, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Entonces, el tema de esta palabra yo lo titulé así: lo que va a venir después del 2025. ¿Qué es lo que viene después de abril del 2025? El viernes de la campaña, tuvimos el viernes de la campaña aquí, decía el Espíritu Santo de Dios, terminando la prédica, decía el Espíritu Santo que iban a venir hambres, angustias, guerras y momentos difíciles. Decía el Espíritu Santo de Dios.
que nos preparáramos, decía el Señor, porque ya era el tiempo que teníamos que aprovechar, decía el Señor, porque vienen momentos difíciles. Esa fue la palabra que dio el Espíritu Santo el último día de campaña, el Viernes Santo. Y aquí pues este pasaje de la palabra, Mateo 24, pues aquí el Señor nos está confirmando lo que el Espíritu Santo dijo ese día. Y yo me quedé sorprendido porque el domingo pasado un pastor boliviano predicó un mensaje que decía, un siervo de Dios, Billy Graham, que es de Estados Unidos, decía que después de abril del 2025 van a venir situaciones tremendas, situaciones difíciles para la tierra. Y la Biblia dice que no sucederán cosas antes de que Dios revele a sus siervos, los profetas, ¿cierto? Y esta semana, creo que fue entre lunes a miércoles, un pastor de Cali publicó en sus redes sociales, en Facebook, que el reloj del fin del mundo se había movido. Ese reloj muy poco se mueve, pero cuando se mueve van a suceder cosas terribles. Y ese reloj se había movido en el año 1947. 1947 se había movido el reloj del fin del mundo. ¿Cuántos años han pasado hasta el 2025? 1947 ya han pasado bastante años. Yo creo que ya casi un siglo ya prácticamente. Casi un siglo, porque un siglo son 100 años. Entonces casi 100 años, ya llegando a 100 años, mira, se volvió a mover el reloj. Y en el año 1947, cuando ese reloj se movió, ¿qué pasó? Después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1948, se cumplieron más de 500 profecías que estaban escritas en la Biblia con respecto al pueblo de Israel. Él se mueve en el año 1947, el reloj del fin del mundo. Y en el 1948, Israel se constituye como Estado nuevamente. Y se cumplen más de 500 profecías que estaban escritas aquí en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, del regreso de Israel a su tierra. Porque Israel, cuando mataron a Jesús, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que ellos pasaron 70 años y Jesús había dado una profecía sobre el pueblo de Israel. Y la profecía de que Jesús había dado sobre el pueblo de Israel fue que Jesús le dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y a todos los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina ajunta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí que vienen días que vuestra ciudad será desierta y caeréis a filo de espada. Y dice, y no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa profecía la dijo Jesús en el año 0. ¿Y qué sucedió? En el año 70 después de Cristo se cumplió literalmente. Jerusalén fue arrasada, fue destruida, el templo donde se adoraba a Dios fue derribado, no quedó nada de ese templo. Israel salió a divagar por el mundo entero. Y hoy en día hay judíos colombianos, hay judíos negros, hay judíos blancos, hay judíos amarillos, hay judíos argentinos. En todas las partes del mundo hay judíos. En todas las partes del mundo hay judíos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la palabra se cumple. Y entonces ellos, ¿cuántos años pasaron? Estuvieron fuera de su tierra. Estuvieron más de 1800 años fuera de Israel. Porque regresaron en el 1948. ¿Y qué pasó con el regreso de Israel a su tierra? ¿Qué marca eso? Eso marca un antes y un después. Porque Israel es el reloj profético de Dios aquí en la tierra. Todo lo que acontezca con Israel marca qué tan cerca está el regreso de Cristo a la tierra. Porque Jesucristo dijo que Él iba a regresar nuevamente. Pero Jesús no va a regresar a Colombia, a España, a Argentina, a Bolivia, a Brasil, a Estados Unidos, no.
¿A dónde va a regresar Jesús? A Israel, porque es la tierra de donde fue Él, de donde es Él. Él va a regresar. Dice que Él va a descender sobre el monte de los olivos. Y el monte de los olivos está en Israel, en Jerusalén. Pero Jesús no podía regresar antes del 1948 porque Israel no estaba en su tierra. Pero ellos otra vez regresaron a su tierra y ahora están ahí. Y ellos no creen. Israel no cree en Jesús. Y ellos están esperando, según ellos, al Mesías, al verdadero Jesús. Pero ya Jesús vino. Eso es lo que el pueblo de Israel no sabe. Ya Jesús vino sobre esta tierra. Entonces, ese reloj del fin del mundo que lo llaman está en Estados Unidos y se movió en el 1947 y en el 48 Israel regresa y ahora se volvió a mover. Y entonces la expectativa que está es que ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? No sabemos. Pero hubo un siervo de Dios en Estados Unidos que dijo que después de abril del 2025 van a suceder cosas terribles en el planeta Tierra. Entonces Dios nos está preparando. Y el viernes, el último día de la campaña, el Espíritu Santo de Dios decía de que iban a venir hambres, guerras, momentos duros, momentos difíciles. Y aquí dice la palabra del Señor que Jesús, estando en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron y le hicieron tres preguntas a Jesús. Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal? ¿Y cómo será el fin del siglo? Y respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser? Hay mucha gente que ha dicho que el fin del mundo, antes decían el mundo se va a acabar en el año 2000. Después los mayas dijeron que el mundo se iba a acabar en el 2014. Pero la palabra del Señor nos dice que nadie sabe cuándo va a ser el fin del mundo. Nadie sabe cuándo va a regresar Jesús a esta tierra. Nadie sabe. La Biblia dice que ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Solamente el Señor el Padre es el único que sabe cuándo va a ser. ¿Qué señales? Las vamos a estar viendo ahorita detalladamente. ¿Y qué del fin del siglo? Le preguntan Jesús. ¿Qué del fin? Para que llegue el fin del mundo todavía falta bastante. El fin del mundo no va a ser ahora. Todavía falta bastante. Pero ¿qué es lo que está cerquita? Que venga el anticristo. Cuando el anticristo venga va a gobernar 7 años. Y va a venir tribulación y gran tribulación. Dice la Biblia que nunca la hubo desde el principio de la creación. Y después que se acabe ese periodo de gobierno es donde va a venir Cristo a la tierra, a acabar con el gobierno del anticristo. Y va a venir con sus ángeles, con sus santos, con la iglesia. Y va a gobernar por 1000 años. Cuando ya se acaben esos 1000 años de gobierno de Dios aquí en la tierra con la iglesia, entonces ahí es donde va a venir el fin del mundo. Ahí es donde va a haber un juicio final y donde la gente le va a dar cuenta al Señor. Y después de ese juicio final, ¿qué va a suceder? Que Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque dice la Biblia, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y por eso la palabra del Señor dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Y los mismos científicos están confirmando lo que dice en la Biblia. Los científicos están diciendo que de aquí a unos años no va a haber vida en la Tierra. Eso lo están diciendo los científicos. Que de aquí a unos años
no va a haber vida aquí en la tierra. ¿Quiénes lo están diciendo? Los científicos. Ya. ¿Y por qué ellos dicen que de aquí a unos años no va a haber vida aquí en la tierra? ¿Por qué? Porque el sol va a calentar más de lo que está calentando. El cambio climático. El cambio climático va a hacer que de aquí a unos años no haya vida, no se pueda vivir. Y mira cómo estamos con estos soles. ¿Quién soporta estos soles? ¿Quién soporta la calor? Ya en Bogotá ya no se siente frío, dicen. Hay personas que van a Bogotá y dicen, no, ya Bogotá no es lo mismo que antes. Que antes se sentía frío. Ahora Bogotá se siente calor. ¿Por qué? Porque el cambio climático que ha habido y el sol va a incrementar más, porque la Biblia dice que el sol va a aumentar, creo que va a aumentar 7 veces más de lo acostumbrado. Chao, señor, que le vaya bien. Entonces por eso los científicos dicen de aquí a unos años no va a haber vida en la tierra. Y por eso es que la palabra del Señor dice que Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces Jesús, la primera señal que le dice, mira cuál es la primera señal. Jesús le dice a ellos, la primera señal, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces la primera señal que Dios dice es que va a haber que engaño. ¿Y el engaño cuál va a ser? En la iglesia. Dentro de la misma iglesia va a haber engaño. Y Jesús dijo, y van a engañar a quién, a muchos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué ejemplo podemos poner? Si una persona, ¿verdad?, para que de pronto pueda aprender a sumar, a multiplicar, a dividir, no sea engañada en esta sociedad cuando vaya a la tienda a comprar o a tanquear la moto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que aprender a sumar, a multiplicar, a restar y a dividir. Si la persona no aprende eso, es una persona que va a estar en problemas. ¿Por qué? Porque fácilmente la van a engañar. Fácilmente la van a robar. Entonces, para que nosotros no seamos engañados, ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra, escudriñar las escrituras. La Biblia dice, escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que tenéis vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Entonces hay que estudiar la palabra, hay que asistir a las clases bíblicas, a los estudios bíblicos, para que no seamos engañados. Hoy hay mucho analfabetismo dentro del pueblo de Dios. Usted va a una iglesia y entonces hay mucha gente que todo dice amén, amén. Y vamos a ver que ese amén no es aprobado por Dios. ¿Por qué? Porque es un amén que se está diciendo que así es, pero es algo falso que se está diciendo. Usted va a ver a veces que usted va a la iglesia y le dicen recibe, recibe, recibe. Pero ¿qué estás recibiendo? ¿Qué estamos recibiendo? ¿Acaso Dios es una pelota que hay que estar tirando y estar recibiéndola? Dios no es una pelota. Y la bendición no va a venir porque yo alce la mano así, agarre así, no. ¿Sabes cómo viene la bendición? Cuando trabajamos y somos buenos administradores. Así es que podemos ser bendecidos. Si no, preguntémosle aquí a Liliana. ¿Por qué has prosperado tú? Porque has trabajado duramente. Porque has sido una buena administradora. ¿Cierto? Así es que se prospera. Pero entonces tú vas a una iglesia y entonces recibe la bendición. Sí, como no, sentado la vas a recibir. Y entonces eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Que vendrán muchos y que van a engañar a muchos. Mira, uno antes le decía a una persona, no vayas a la iglesia católica,
No vayas a los testigos de Jehová. No vayas al adventista, a los mormones, creciendo en gracia, porque cualquier evangélico que se haya entregado en una iglesia de sana doctrina sabe que estas son iglesias falsas, que son sectas, que tuercen la palabra. Cualquier evangélico que usted le pregunte eso de sana doctrina, le dice, no, él sabe que un testigo de Jehová, que un católico, que un mormón, que un creciendo en gracia es una iglesia falsa. Pero hoy en día, decirle a uno, ya uno sabe ni a qué iglesia decirle, porque hoy la apostasía también ha entrado dentro de las mismas iglesias evangélicas de sana doctrina. Un día te predican bien, pero el otro día te predican mal. Un día te predican del pecado, del arrepentimiento, pero el otro día ya te están predicando de dinero, de plata. Ven y pacta con Dios. ¿Cómo es eso que pacta con Dios? Que entregues tu casa, que entregues tu carro, que entregues 1 millón de pesos, porque si tú lo haces, Dios te va a bendecir. Yo pregunto, cuando Jesús vino a la tierra, Jesús hizo milagros. Jesús sanó paralíticos, Jesús sanó enfermos, leprosos, libertó endemoniados, resucitó muertos. ¿Y a quién de ellos Jesús les cobró un peso por hacerle la sanidad? ¿Quién le cobró? A ninguno, ¿cierto? A ninguno de ellos Jesús les cobró un peso por sanarlo. Pero hoy en día tú vas a las iglesias evangélicas y entonces venden los milagros. Es como la iglesia católica que ve las misas. Hombre, si como yo ayer estaba visitando allá de la señora Vilma, me decía la hija de ella, Dayana, que ella no creía porque es que, y si una persona pobre no tiene cómo hacer una misa, entonces la persona no se va a salvar. Entonces, así están hoy. Entonces, por eso aquí la Biblia dice que muchos van a ser engañados. Entonces, hay que estar alertas, hay que estar preparados. No nos podemos dejar engañar fácilmente. Tenemos que tener cuidado a quién escuchamos. ¿Por qué? Porque en las redes sociales hay mucho predicador falso. Hay uno que la dosis diaria. Yo no sé si ustedes han escuchado que la dosis diaria. Yo la he escuchado varias veces. Y la dosis diaria solamente te habla lo bonito. Te habla de la misericordia. Te habla del amor. Pero nunca confrontan el pecado. Nunca confrontan el pecado. Y no solamente tenemos que mirar la parte A del cassette. En la parte A del cassette Dios es amor, Dios es misericordioso. Pero en la parte B del cassette dice la Biblia que Dios castiga y que Dios es fuego consumidor y que la ira de Dios se revela desde el cielo sobre los hijos de desobediencia. Pero entonces yo escuchando la dosis diaria, el hombre solamente hablaba el amor, la misericordia, pero nunca confrontaba el pecado. Y hay que atacar el pecado. Eso es lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y a la gente le gusta eso, a la gente le gusta solamente que le hablen lo bonito, de bendición, de prosperidad, pero no le gusta que se le hable del pecado. Ahí muchas personas se molestan. Entonces hay que tener cuidado en las redes sociales, a quienes escuchamos. ¿Por qué? Porque hoy hay mucha apostasía. Esos predicadores grandes, famosos, cuando Jesús andaba en avión privado, en yate, con guardaespaldas. Y esos predicadores famosos en las redes sociales que ustedes ven, son falsos, son mentirosos. Usan verdades bíblicas, porque sí, muchas cosas de las que enseñan están en la Biblia, pero también usan verdades bíblicas para meter ocultamente herejías, cosas que van en contra de la palabra. Entonces, si tú me dices, bueno, ¿y a quién puedo escuchar en las redes sociales? Yo como cristiano que tengo ya de estar en el Señor y tengo bastante tiempo, yo te puedo decir que a quienes no deberías de escuchar en las redes sociales, ¿qué predicadores no? Esa que se llama y que Yesenia Ten, esa es una falsa. Cas Luna, Dante Hebel, Guillermo Maldonado.
Aquí en Colombia hay uno que se llama Ricardo Rodríguez. En Cartagena hay uno que se llama Miguel Arrázola. Hay testimonios de personas que viven en Cartagena que han dado testimonio de que esas personas cómo les roban a la gente. Esos predicadores yo te aconsejo que no los sigas, porque si tú los sigues te van a engañar. ¿Qué predicadores buenos puedes seguir en las redes sociales? Yo te recomiendo a Luis Diamo, a David Diamond, a Josué Irión, Nelson Zavala, un pastor de Ecuador, Arturo Norero. Esos son los predicadores que yo te aconsejo que puedas seguir. Pero hay que tener cuidado a quién escuchamos. Porque aquí la Biblia, o sea, no lo digo yo, lo está diciendo la Biblia. La Biblia está diciendo que van a engañar mucho. Entonces no te dejes llevar por los milagros, porque la Biblia dice que harán milagros, que harán señales para engañar, si fuese posible, a los escogidos. Entonces una persona no se le sigue por los milagros, sino por los frutos. Porque Satanás también hace milagros. El milagro no es la garantía de que esa persona sea aprobada por Dios. ¿Qué es lo que aprueba a un predicador? Los frutos. Que sea una persona que se guarde para Dios, que viva en santidad, que no ame el dinero, que no vive en adulterio, en fornicación. Eso es lo que Dios aprueba. Y dice la otra parte, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo guerras. Estamos viviendo tiempos de guerras. Ahorita, ¿cuáles son las guerras que hay en la actualidad? En el Medio Oriente, Israel contra los palestinos, contra los terroristas de Hamas. ¿Qué están diciendo en Israel? Israel están pidiendo ya, de una vez por todas, al gobierno que tomen una decisión de acabar con esa guerra lo más pronto, porque llegan, pelean, y los que mueren son los soldados, y todavía los terroristas ahí dominando. Entonces Israel está pidiendo de una vez por todas que acaben rápido con esa guerra. Israel está pidiendo a gritos, está pidiendo a alguien que pueda acabar con esa guerra que no se ha podido acabar y que lleva años y años. Desde que ellos regresaron, desde el 1948, Israel ha estado en guerra. Imagínate tú. Un día le mandan unos misiles, un día hicieron un atentado terrorista y así. Viven así en zozobra en el pueblo de Israel. Entonces está en guerra. ¿Y qué están pidiendo ellos? Ellos están pidiendo un líder que pueda traer la paz entre Israel y los palestinos. Y ellos lo están pidiendo a gritos. ¿Y quién es el que va a lograr eso? El anticristo. Entonces por eso estamos cerca de que el anticristo venga. Por eso Israel es el reloj profético de Dios. Ahorita hay una guerra que se está armando entre Pakistán y la India. Pakistán y la India. Son dos países que tienen armas nucleares. Y si ellos llegan a una confrontación militar y utilizan armas nucleares, ¿qué va a pasar? Que al utilizar esas armas nucleares, la temperatura se va a incrementar. ¿Por qué? Porque esas armas van a destruir el planeta. Porque aunque la usen allá, en esos países de allá, eso va a afectar a todo el planeta Tierra. Entonces el grado de la temperatura se va a incrementar si se llegan a utilizar esas armas nucleares. Entonces aquí el Señor dice que habrán guerras, oiréis de guerra y rumores de guerra, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Estamos viviendo una época de inseguridad. Estamos viviendo una época de inseguridad, de violencia.
la violencia en Colombia ha regresado. Colombia era un país, o es un país que siempre se ha caracterizado también por vivir en guerra. No porque tengamos una guerra con otros países de afuera, pero tenemos una guerra interna, una guerra de guerrillas y de grupos criminales. Pero eso ya había cesado, eso ya había opacado, ¿cierto? Ya se podía transitar con seguridad por las carreteras. Ahorita no. Ahorita vemos que la guerrilla quemó tantos buses, hubo un atentado, ya empezó nuevamente el plan pistola. Estaba viendo una noticia esta mañana en el Facebook, el plan pistola, donde están matando policías. Pero ¿sabes de quién es culpa de todo esto? Del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno que tenemos hoy en día ha reducido en la inversión a la fuerza pública, le quitó el 50% de la inversión que ellos tenían. Prácticamente el gobierno que tenemos hoy en día ha puesto a los policías, a los soldados como carne de cañón, porque al querer hacer una paz con unos grupos que no están dispuestos a que haya paz, ¿qué ha hecho? Que no pueden disparar, que no pueden enfrentar porque están en procesos de paz. Pero los soldados no pueden disparar, pero la guerrilla sí les puede disparar a ellos. ¿Quién es el culpable ahí? El gobierno. Pero todavía hay mucha gente que no entiende eso. Y por eso la Biblia dice que tienen ojos y no ven, oídos y no entienden. ¿Cómo vamos a defender un gobierno que está masacrando a la población, que ha entregado la fuerza pública? Mira, por ejemplo, El Salvador. Es que para que digamos que hay un buen gobierno, tiene que mejorar la seguridad y tiene que mejorar la canasta familiar. Pero mira cómo está El Salvador. El Salvador, unos años atrás, la gente ya a las 3 de la tarde tenía que estar encerrada. No podían salir de las casas. Pero llegó un presidente con los pantalones bien puestos. ¿Y qué hizo? Vamos a atacar a la guerrilla, a los grupos criminales. ¿Y qué ha hecho? Le ha puesto mano dura a los grupos criminales. Los ha perseguido. ¿Y ahora qué ha hecho en las cárceles? Nayib Bukele. Ellos no van allá a dormir, a comer. Allá los presos en El Salvador van a trabajar. Pero aquí en Colombia no. Aquí, buenas, Carmelo, adelante. Aquí en Colombia, mira ese que violó a la niñita de allá de Cali, de Palmira, cerca de Cali. Ya lo quieren sacar, o ya lo sacaron ya. Ya lo van a sacar. Y entonces, ¿cómo? Entonces, ¿en qué país estamos? Porque las audiencias se las aplacaban y no sé cuántos días, si no lo juzgaban, le tenían que dar libertad. Bueno, entonces, ¿qué demuestra eso? Eso demuestra que estamos en un país donde la justicia no vale nada, donde premian el bandido. Mira lo que hizo Petro. Trajo a Mancuso de allá de Estados Unidos, donde estaba exportado, donde estaba en una de esas cárceles subterráneas, para que sea gestor de paz, un hombre que mató más de 2.000 personas. ¿Eso está bien? ¿Será que eso estará bien? Entonces, ¿cómo yo voy a seguir apoyando y defendiendo a un presidente de esto? Pero mira, Nayib Bukele allá en El Salvador, hay inversión. ¿Por qué? Porque hay seguridad. Y si un país no tiene seguridad, no puede haber inversión. ¿Quién va a venir a invertir si no hay seguridad? Si lo van a robar, si lo van a secuestrar a uno, no, nadie. Entonces, por eso aquí dice la palabra que van a haber ¿qué? Que van a haber guerras y rumores de guerra. Pero la mayor de estas guerras van a ser ¿qué? Van a ser provocadas por los mismos gobiernos. Hoy en día los derechos humanos son los derechos humanos de los criminales y no de la gente de bien. ¿Por qué? Porque hoy en día hay un lugar donde está la guerrilla y no se le puede bombardear. ¿Por qué no? Porque los derechos humanos.
¿Qué le dijeron a Nayib Bukele? No, que los presos, que usted por qué tiene esos presos así, que no sé qué, que está rompiendo los derechos humanos. Y Nayib Bukele le dijo, porque ustedes defienden son los derechos humanos de los criminales, pero no de la gente de bien. Y eso es lo que estamos pasando hoy. Entonces, hoy en día, esa política de querer defender los derechos humanos, pero los derechos humanos de los criminales, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho que los países del mundo se llenen de qué? Se llenen de bandidos. Y que tengamos hoy en día una de las peor inseguridad en el país. Entonces aquí el Señor nos lo está diciendo y por eso el Espíritu Santo decía el viernes, vienen guerras, vienen momentos difíciles, vienen momentos difíciles. Y dice la palabra, porque se levantarán, bueno, ya esto lo dijimos, y habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué son pestes? En la Biblia la peste o plaga se refiere a una serie de calamidades o castigos enviados por Dios para mostrar su poder y advertir o castigar a un pueblo. Esas son pestes. ¿Cuál fue la última peste que tuvimos a nivel mundial? El COVID-19. Cobró la vida de 14,9 millones de personas en el mundo. Del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2022. Y está escrito aquí en la Biblia. Habrán pestes. Algunas son provocadas por el hombre, pero otras no. Pero Jesús dijo que van a haber pestes. La viruela se originó en Egipto hace unos 3.000 años atrás. La gripe española empezó en el 1918 a 1920 y costó la vida entre 40 y 50 millones de personas. El VIH, que es el SIDA, se originó en el año 1981. ¿Y por qué se originó esta peste, esta enfermedad? ¿Por qué? Por causa de los pecados sexuales del ser humano. Dios permitió esta enfermedad por causa de los pecados sexuales. Y esta sí que no tiene cura. Si no se trata a tiempo, si no se cuida, esta enfermedad sabemos que no tiene cura. Entonces estamos viviendo ¿qué? Estamos viviendo pestes. Y van a seguir viniendo pestes. ¿Por qué? Porque los Illuminati y los masones, yo no sé si de pronto ustedes han escuchado hablar de los Illuminati y los masones. Ellos son la gente más rica, más poderosa en el mundo. Y ellos quieren crear un nuevo orden mundial. Y para crear un nuevo orden mundial, ¿qué quieren ellos? Ellos quieren traer pobreza en el mundo y reducir la humanidad. Porque ellos dicen que hay mucha gente en el mundo. ¿Y cómo quieren reducir la humanidad? Doctrinando a las personas. No, que ya tú no puedes tener más de 2 hijos. Hoy en día las parejas nada más tienen un solo hijo. Una sola hija, con lo mucho 2. Pero todo eso ya lo están adoctrinando en el mundo. Y hay mucha gente que, como no examina, como no profundiza, todo dice que está bien. Otra de las cosas que quieren reducir la humanidad es promoviendo el homosexualismo y el lesbianismo. ¿Por qué? Porque 2 hombres al convivir ya no se van a poder procrear. 2 mujeres al convivir ya no se va a poder procrear. Entonces ellos están promoviendo. Entonces hoy en día, ¿cómo ve la sociedad el homosexualismo y el lesbianismo? Lo ven como algo normal y que hay que aceptarlo. Que eso hay que aceptarlo porque eso es normal. Y eso no es normal. Porque la Biblia dice que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Si Dios no lo acepta, yo no lo acepto. Si Dios lo aceptara, yo lo aceptara. Pero como Dios no lo acepta, yo no lo puedo aceptar. ¿Es así o no es así? Es así, ¿cierto? Porque está en la Biblia. Y si queremos agradar a Dios,
Tenemos que dejarnos guiar por lo que dice la palabra. Otra cosa de querer, otra cosa de querer reducir la población en el mundo es creando epidemias como la del COVID-19, guerras. Eso es lo que ellos quieren lograr en este mundo. Y entonces después dice que habrán ¿qué? Pestes, hambre. Habrá hambre. ¿Cuáles son los países con mayor hambre en el mundo? Los países con mayor hambre en el mundo son Sudán, Yemen, Etiopía, Nigeria, República Centroafricana, esos son, y Mozambique. Esos son los países con más hambre en el mundo. Pero sí será que Colombia, siendo un país, porque Colombia es uno de los países más ricos que hay en el mundo. Colombia tiene todo para ser rico. En Japón no hay las riquezas que hay aquí en Colombia. Nosotros aquí en Colombia tenemos 2 océanos, tenemos recursos hídricos, cantidades de río, de agua, tenemos una tierra fértil, tenemos varios climas, tenemos el clima caliente. ¿Y qué no se da acá? Pero ¿qué no se da allá en el clima frío? ¿Cierto? O sea, nosotros somos ricos. Y todas las riquezas que tiene Colombia es para que no hubiera hambre. Para que ninguna familia en Colombia se acostara sin pasar hambre. Aquí todos tendríamos que tener. Pero ¿por qué hay hambre? Porque hay mucha gente pasando necesidad. Por la corrupción que hay en este país. Y ahora estamos peor que antes. Porque es verdad, todo gobierno va a robar. Todo gobierno va a robar. Porque el hombre es el lobo del hombre. Pero hay unos que no solamente van a robar, sino que van a destruir las poquitas riquezas que hay en Colombia. Gobiernos anteriores han robado, sí, es verdad, han robado. Pero este gobierno no solamente está robando, porque han quitado muchos subsidios, sino que está destruyendo. ¿Y qué está destruyendo? Los recursos energéticos de Colombia. ¿Cuáles son los recursos energéticos que está destruyendo el presidente Petro? Las exploraciones del gas y de la gasolina, para que lo entendamos mejor. ¿Qué pasa? Que están alertando. Las instituciones están alertando de que hay crisis de combustible y le están alertando al presidente, y en una de esas charlas que él dijo, ¿qué va a hacer? Y entonces en vez de decir de que iba a dar las licitaciones para que exploraran el petróleo que hay en Colombia, que hay bastante por explorar, dijo no, voy a traerlo de Panamá y vamos a pasarlo por Raficar en Cartagena. Eso es un daño, eso es una maldad lo que le está haciendo Petro a Colombia. ¿Por qué? Porque cada vez que viene la canasta familiar, que vienen las compras, ahora que yo estoy aquí, subió no sé qué cosa, subió no sé qué. El frijol que estaba a 5.000 la libra ya no está a 5.000, ya subió. ¿Pero por qué? Porque si se aumenta la gasolina, se va a aumentar todo. Y entonces por eso dice la Biblia que va a haber ¿qué? Hambre. Pero ¿cuál es el hambre? ¿Por qué viene hambre? ¿Por qué? Porque hoy en día los gobiernos están destruyendo la economía y no quieren explorar las bendiciones que nosotros tenemos. El hambre va a venir por causa de la corrupción en los gobiernos, por causa de las guerras que hay. Por eso es que va a venir el hambre en esta tierra. Pero también dice la palabra que van a haber terremotos. Dice la palabra que van a haber terremotos en diferentes lugares. Hay terremotos de diferentes magnitudes. El de menor frecuencia es de 2 en la escala de Richter y suele suceder durante varios días. Hay terremotos de magnitud de 7 y pueden suceder una vez al mes. Pero ya los terremotos de magnitud de 8 o mayor
suelen suceder una vez al año. Y Jesús dijo, van a haber terremotos. ¿Y qué pasa cuando hay terremotos? El último terremoto más devastador que hubo en el planeta Tierra fue el terremoto que sucedió en Chile. El terremoto que sucedió en Chile tuvo una magnitud de 9,5 grados en la escala de Richter. ¿Y qué hizo ese terremoto? Fue tan devastador que provocó tsunamis en diferentes partes del mundo. ¿Y qué pasó? Que con ese terremoto los mismos científicos dijeron que el eje de la Tierra se movió. El eje de la Tierra se movió. Y la Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 13, versículo 13, que la Tierra se moverá de su lugar. ¿Y qué dijeron los científicos? Que por ese terremoto la Tierra se movió y los días van a pasar más rápido. Esa fue la causa de ese terremoto. Y lo estamos viendo. Porque usted hoy se acuesta y cuando quiere ver ya es de mañana. Usted se levanta y cuando quiere ver ya está haciendo el aseo, ya son las 12, ya es mediodía. Anda, todavía no ha hecho ni el almuerzo. ¿Por qué? Porque el tiempo ha sido acortado. El tiempo ha sido acortado. Pero eso que lo está provocando, los terremotos. Los terremotos están adelantando más que los días pasen con más rapidez en la tierra. ¿Y qué dice la palabra? Que todo esto será principio de dolores. O sea que lo que estamos viviendo ahorita, prácticamente lo que va a venir es mayor. Que lo que va a venir para el mundo es peor. No vienen tiempos buenos. Yo no sé por qué a veces nos dejamos engañar de algunos políticos, de algunos predicadores, no, que viene bendición, viene prosperidad. Una vez una pastora de Santa Marta, yo veía que en la prédica decía, vienen tiempos de bendición, de prosperidad, porque tu tiempo llegó, recibe lo que ya llegó tu tiempo ya. Yo dije, qué engaño, porque la Biblia verdaderamente lo que estamos leyendo no está diciendo que eso es lo que viene. Lo que estamos leyendo es que está diciendo que van a haber que guerras, rumores de guerra, hambre, peste, terremotos. ¿Y qué tenemos que hacer para poder soportar esto? Tenemos que estar agarrados de Dios. Tenemos que agarrarnos verdaderamente de Dios para poder soportar esto. Aquellos que no se agarren firmemente de Dios no van a poder soportar. Van a haber mucha gente que va a ser como el pueblo de Israel. Van a haber muchos cristianos evangélicos que están en estas iglesias de la prosperidad y son los primeros en los que van a renegar contra Dios. Porque como en esa iglesia le están diciendo que viene bendición, que viene prosperidad, ellos creen que eso es lo que viene. Entonces cuando estas cosas comiencen a cumplirse a mayor profundidad, entonces mucha gente va a renegar como hizo el pueblo de Israel. Que cuando le faltó agua, ¡ay Señor! Cuando le faltó comida, ¡ay! Pero ¿para qué nos sacaste de Egipto para matarnos en el desierto? Mucha gente va a renegar, va a maldecir a Dios por no estar preparado. Yo digo que tenemos que estar preparados. Hay que estar preparados para lo peor, porque vienen cosas difíciles. Vienen cosas difíciles para este mundo. Entonces, por lo menos aquí el señor Carmelito que está aquí presente, él está preparándose en la parte alimentaria. Yo quisiera ser así, porque él prácticamente no come. Él dice que con vasos de agua ya, y tiene la comida ahí y no se la come. Y él dice que el vaso de agua, un vaso de agua. Cuando no haya, porque no es así. Cuando no la tenga de verdad, es que va a sentir toda esta hambre que no va a desear. Va a sentir toda esta hambre que no va a desear. Entonces, vea. Los actores de pronto demoran más. Yo no soy actor. O sea, a nosotros los que somos colombianos nos va a dar más duro. Nos va a dar más duro.
nos va a dar más duro. Están alimentados. Nos va a dar más duro, nos va a dar más duro. Entonces, esto es lo que va a venir, esto es lo que viene. Y Dios quiere que nosotros estemos preparados. Estemos preparados. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Dale un fuerte aplauso al Señor. Hasta aquí la Biblia nos da lo que va a pasar. Pero en el versículo 16 ya está hablando del pueblo de Israel. En el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, dale agua, tráele agua, tráele agua. Versículo 16. Entonces, versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá gran tribulación, cual nunca lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces aquí está hablando el pueblo de Israel. Esto es para el pueblo de Israel, esto no es para nosotros. Del versículo 15 al versículo 19 es para el pueblo de Israel, porque él está diciendo, Jesús le está diciendo al pueblo de Israel: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel puesta donde no debe de estar, ¿qué le está diciendo? Que cuando el anticristo venga, el anticristo se va a sentar en el templo que ya va a estar construido y se va a hacer pasar por Dios y le va a exigir a los judíos que todos los judíos tienen que adorarlo. Cuando el anticristo diga ese mandato en Israel, entonces Jesús dice que tienen que huir, porque la gente que no quiera adorar al anticristo lo van a matar. Los que no se quieran dejar marcar por el anticristo los van a matar. Y la única forma de salvación es esa: no adorando al anticristo ni dejándose marcar. Porque cualquiera que se deje marcar o que lo adore inmediatamente pierde la salvación. Y como el anticristo va a reinar a nivel mundial, entonces en todo el mundo la gente lo va a adorar y la gente se va a tener que dejar de marcar. Y si yo quiero ser salvo, si yo me voy a quedar para esos días, porque el que se prepare, esos días no lo va a pasar, el que se prepare con Dios. Por eso fue que el viernes decía, el Espíritu Santo decía: prepárense porque si no van a sufrir. ¿Por qué el Señor decía el viernes aquí, prepárense porque si no van a sufrir? Porque cuando venga el gobierno del anticristo, la gente que no se someta al gobierno del anticristo lo van a matar, lo van a perseguir, lo van a torturar, porque es un gobierno que se va a implementar por la fuerza, por la espada. Y entonces el que quiera vivir en esos días tiene que dejarse marcar y tiene que adorar al anticristo. Y los que adoren al anticristo y los que se dejen marcar van a perder automáticamente la salvación. Y su alma va directica ¿para dónde? Para el lago de fuego. Entonces, si Dios me guarde, yo me llegaré a no preparar. Porque la Biblia dice: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío y el pecador? Si yo llegare a pecar, si yo no me preparare con el Señor y llegara el gobierno del anticristo. Yo vi una película donde habían cristianos que se habían quedado y lloraban, y el anticristo los había perseguido y los tenía así. Y entonces le decían a varios cristianos, habían como varias personas, varios creyentes
que se habían quedado por vivir un evangelio de mentira. Y entonces el anticristo le decía, bueno, aquí está la marca, o te matamos, o te mochamos la cabeza. Habían cristianos que eran valientes y no se dejaban mochar la cabeza, y se dejaban mochar la cabeza. Mira, cuidado, tocas eso, Luciana. Y se dejaban mochar la cabeza. Pero habían unas personas que cuando le iban a mochar la cabeza, ¿sabes qué hacían? Ponían la mano para que los marcara, porque no aguantaban la presión. Entonces ese es el momento doloroso que va a venir si no nos preparamos, si no nos ponemos a cuentas con Dios. Ese es el momento que va a venir. Si yo no quiero pasar por ahí, yo tengo que prepararme, estar preparado para no pasar por ahí, por ese momento. Y por eso Jesús dice, ay de las que críen en aquellos días. Porque cuando una mujer está embarazada, no puede huir. No puede huir. Y del invierno, para que no sea en invierno, nadie puede escapar en la nieve. En la nieve todo el mundo está encerrado. En la nieve todo el mundo está ahí en su casa, encerrado. Pero ya hay un lugar que está preparado, o que los judíos están preparando. Hay unos judíos que ya saben lo que va a pasar. Y ellos están preparando en el desierto, están preparando cuevas subterráneas. ¿Para qué? Para esconderse ahí, y están metiendo comida ahí y almacenando muchas cosas, porque ellos entienden que cuando venga el gobierno del anticristo, ese lugar es donde ellos van a escapar. Y la Biblia dice en Apocalipsis 12:6 que el pueblo de Israel va a huir ¿a dónde? Al desierto. Y allí va a ser sustentada por Dios por 3 años y medio. Porque dice la Biblia que Dios le preparó lugar. Y estamos tan cerca que ya ese lugar donde ellos van a escapar ya está preparado. Ya está siendo preparado. Mira qué cerca estamos. Y hay muchas personas que todavía no quieren ponerse a cuentas con Dios. Y hay muchas personas que todavía no se quieren arrepentir. Y hay muchas personas que todavía no es el tiempo, que todavía no. Y mañana puede ser demasiado tarde. Mañana puede ser demasiado tarde. Es ahora, dice el Señor. Porque mañana puede ser. Todo lo que está escrito aquí en la Biblia, todas estas señales, ¿se han cumplido o no se han cumplido? ¿Las hemos visto cumplir o no las hemos visto cumplir? Todo está cumplido. Pero la gente está buscando fama, la gente está buscando títulos, cosas materiales, bienes. Y la gente no quiere buscar a Dios. La gente no quiere buscar a Dios. Y las cosas materiales no nos van a salvar. Hoy en día la gente se preocupa más por lo material que por agradar a Dios. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Cuando nos morimos, ¿qué nos vamos a llevar? Nada. Entonces, preocupémonos más por las cosas de Dios. Preocupémonos más por agradar a Dios, por vivir una vida agradable a Dios, que por cosas materiales. Porque Jesús dijo, no hagáis tesoro en la tierra donde el ladrón roba y destruye, sino que hagamos tesoro ¿a dónde? En el reino de los cielos, donde el ladrón no puede robar ni puede destruir. Pero hoy en día no, hoy en día es diferente. Hoy en día la gente no quiere saber nada de Dios. Hoy en día la gente está pensando en su yo, en su ego. Primero soy yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y la Biblia que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Es mejor morir como murió Lázaro, enfermo, arruinado, pobre, lleno de llagas, que morir como murió el rico, que murió con riqueza,
con bienes, con propiedades, pero que al morir ese rico se fue para el infierno, pero Lázaro para el reino de los cielos. Prefiero morir pobre, arruinado, sin tener nada, sin haber logrado nada en esta vida, que morir con propiedades y cantidad de bienes, que mi alma se vaya al infierno. Ahora, no me malinterprete, yo no estoy diciendo que usted no arregle su casa, que usted compre su casa, no. Pero sí el Señor nos está diciendo que primeramente busquemos el reino de Dios. Que busquemos primeramente el reino de Dios. Que lo material quede en plano. Que lo material quede en un segundo plano. Así que esto es lo que el Señor nos quiso decir en esta mañana. Que nos preparemos, que nos pongamos a cuentas con Él. La Biblia dice, si hoy oyes al Señor, no endurezcas tu corazón. Dios da oportunidades. Cuando Noé, Dios dio oportunidad de salvación. 120 años Dios le dio a aquella generación. Ninguna persona de la generación de Noé le podía decir, Señor, no me diste oportunidad. Dios le dio la oportunidad a la generación de Noé. Dios se la dio a aquella generación. Pero solamente se salvaron 8 personas. Noé, su esposa, los 3 hijos y las 3 esposas de los 3 hijos de Noé. Cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, que mandó fuego del cielo, ya esos 2 lugares ya hoy no existen. Dios dio 24 horas, pero les dio 24 horas para que se arrepintieran. No se arrepintieron, Dios mandó fuego y los consumió. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí, sabe cuántos años tiene y sabe cuántas oportunidades le está dando Dios. Y hay que aprovechar esta oportunidad. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que ya se levantaron y ya la oportunidad no la tienen porque ya murieron. Pero nosotros que tenemos y que estamos con vida, aprovechemos la oportunidad que Dios nos está dando. Porque la palabra de Dios dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dice el Señor. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Lo más triste que a una persona le puede pasar en esta vida no es que no haya logrado sus objetivos personales. Ay, es que yo no pude estudiar, yo no pude ser una profesional, yo no pude obtener esto, no pude obtener aquello. Eso no es lo más triste que a una persona le pueda pasar. Lo más triste que a una persona le pueda pasar es que esa persona muera sin Cristo. Porque esa alma de esa persona se va a ir para el infierno y va a ser atormentada durante toda una eternidad. Durante toda una eternidad va a ser atormentada la persona. No, pero es que yo no voy a ir para el infierno porque es que yo soy buena persona. No, Dios no creo, Dios no es malo, Dios no va a mandar a nadie allá. Bueno, sí, Dios no manda. Cada persona se condena y se va para allá por no recibir a Cristo. Y el infierno, como decía un predicador, el infierno está lleno de personas con buenas intenciones. Porque la salvación no es porque tú seas buena persona o porque tú hagas cosas buenas. La salvación está solamente cuando nos arrepentimos y recibimos a Cristo. Esa es la única forma de salvación. Porque si fuera por buenas intenciones, entonces Shakira, Cristiano Ronaldo y toda la gente rica, pudiente de este mundo, tuvieran una ventaja.
porque ellos tienen cómo hacer obras buenas, pero nosotros no. Entonces, ¿quién en esta mañana se quiere poner a cuentas con Dios? ¿Quién en esta mañana quiere entregar su vida al Señor y recibir a Cristo como su Señor y Salvador? Dice la palabra de Dios que si a Dios quieres escuchar, si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Dios nos da la oportunidad, pero no desaprovechemos, porque la oportunidad es, la paciencia de Dios también va a agotarse en cualquier momento. Bueno, gloria al Señor. Vamos a darle otro fuerte aplauso al Señor y vamos a orar para terminar esta prédica. Padre que estás en los cielos, Señor, mira esta palabra, Señor, que hemos compartido en esta mañana, Señor, en este lugar. Te pedimos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú te glorifiques en esta mañana, Señor, en esta enseñanza, en esta palabra, Señor, que nosotros compartimos aquí, Señor, en nuestra familia. Que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que esta palabra, Señor, pueda dar fruto, pero fruto de arrepentimiento, Señor. Que ellos puedan tomar la decisión, Señor, de ponerse a cuentas contigo y de no despreciar esta salvación tan grande que tú, Señor, les estás brindando a ellos, Señor, en este día, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, nuestras iniquidades. Perdona nuestras ofensas, Señor. Inscribe nuestro nombre en el libro de la vida, Señor, y bórralo del libro de la muerte, Señor. Ayúdanos a servirte y a entregar nuestra vida totalmente a ti, en cuerpo, alma y espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Que aquellas personas que están aquí, Señor, que todavía no se han decidido por ti, que tú les ayudes, Señor, y quites ese corazón de piedra, Señor, y les des un corazón de carne, y que ellos puedan aprovechar esta oportunidad que tú les estás dando, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Quién es el que vive? Dale un fuerte aplauso a Dios.